Hablamos con el decano de la Facultad de Educación, el profesor José Luis García Llamas. Vamos a informarles sobre los estudios oficiales que ofrece esta Facultad de Educación de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero también de otras cuestiones cotidianas en esta Facultad de Educación que, pues implican a estudiantes, a profesores, investigadores, personal de administración y servicios, y todo ello con un objetivo, decano, el formar a los mejores profesionales del mundo de la pedagogía y del mundo de la educación social. Muy buenos días, José Luis García Llamas. Buenos días. Cada año, por esta época, cuando los estudiantes que finalizan los estudios de secundaria están pensando ya en la universidad, pues hablamos de las mismas cuestiones, de lo que ofrece la Facultad de Educación, pero siempre con un guiño nuevo, porque aunque son grados consolidados, siempre hay alguna novedad. Por eso, si le parece, profesor García Llamas, comenzaríamos por ver efectivamente qué es lo que ofrece esta Facultad de Educación y sobre todo, ¿qué es lo que la diferencia de otras? Yo creo que desde hace ya varios años, desde el Espacio Europeo de Educación Superior, la facultad ofrece 2 grados fundamentales, que son un poco la base para otras actuaciones en el campo de la docencia y la investigación. Pero yo creo que esos grados están consolidados, han pasado las correspondientes acreditaciones, verificaciones por parte de ANECA, y creo que es una oferta interesante, pues son 2 campos dentro de la educación que interesa a muchas personas. Por ejemplo, el grado de pedagogía se dirige más hacia el campo de la enseñanza reglada, mientras que el grado en educación social pues se dirige al campo más laboral, puesto que permite que estas personas tengan una actividad laboral en campos sociales, en campos socioeducativos, etcétera. Es interesante también que conozcan que tenemos lo que llamamos un grado combinado con educación social y trabajo social, de tal forma que aquellos estudiantes que finalizan uno de los grados pueden cursar el otro con 120 créditos, es decir, la mitad de los 240, de tal forma que eso le ofrece más posibilidades laborales. Yo creo que es interesante también resaltar que la UNED es una universidad distinta, es una universidad que de alguna forma llega a las personas que por otra parte, pues no sé, no tienen oportunidades o por temas laborales, por temas de residencia, acceder. Entonces yo creo que es importante, les ofrecemos esa posibilidad, sobre todo con el apoyo institucional de los centros asociados. Yo creo que es una de las señas de identidad principales, de tal forma que aquellos estudiantes que opten por elegir uno de los 2 grados o el grado combinado van a estar atendidos en lugares próximos a su lugar de residencia, tanto para temas académicos como para temas administrativos. Y yo creo que eso es fundamental para estas personas con dificultades económicas o con dificultades de otro tipo para poder acceder a estudios superiores. O que quieren, como nos mencionaba en muchas ocasiones, pues compaginar las responsabilidades familiares con el trabajo y con los estudios universitarios. Esta es una vocación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, una universidad con ese componente de proximidad gracias a sus centros asociados, pero que también con proyección en el ámbito internacional y desde prácticamente cualquier parte del mundo se pueden realizar estudios a distancia en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, y una buena muestra son los estudios de la Facultad de Educación de la UNED. Y decano, precisamente este año, en el mes de abril, como suele ser tradicional en torno al patrón de la facultad, se celebró el acto de graduación de la 6ª promoción de Educación Social y la 5ª de Pedagogía, ya por estos planes nuevos del Espacio Europeo de Educación Superior, porque la facultad lleva muchos más años de trayectoria. Estos estudiantes, ya graduados, que terminaron el curso pasado, eran una buena muestra de ese perfil de los estudiantes de la Facultad de Educación. Pero sí que me gustaría para nuestros oyentes, decano José Luis García Llamas, que nos hablase un poco
de cuáles son los perfiles de estos graduados de la Facultad de Educación y sobre todo un dato relevante. De vez en cuando tenemos la oportunidad de compartir este tiempo de radio con algunos graduados y con algunos estudiantes y hemos notado que el perfil va cambiando con los años. Efectivamente. Esto es un acto de graduación que la verdad que comenzamos en la Facultad de Educación y después se ha extendido a otras facultades de la UNED. Entonces, para nosotros este acto de graduación tiene una entidad muy importante. Desde el punto de vista que consideramos que es un acto académico, la presidencia de la mesa, vestimos el traje académico para darle una mayor solemnidad. Además, también yo creo que es importante que los estudiantes se reúnan en torno a los equipos docentes, conozcan la sede central, compartan. Es una jornada de convivencia, pero a la vez es una jornada con un tinte académico. Por ello, además de todo lo que lleva consigo el acto académico, es importante mantener, por ejemplo, el tema de la lección magistral, puesto que de alguna forma le da una entidad que yo creo que los estudiantes lo valoran. Concretamente, en la última edición, el pasado mes de abril, la lección magistral corrió a cargo de la catedrática María Luisa Sevillano, que nos habló un poco sobre lo que es la innovación como estrategia de mejora en los procesos formativos, que yo creo que fue una exposición brillante. Los estudiantes lo siguieron con interés y, sobre todo, muy importante también para las familias. A continuación de ese acto se impone la beca individualmente a cada uno de los asistentes. Bueno, hay que pensar que, claro, las promociones que están saliendo ahora se gradúan entre los 2 grados en torno a 400 personas. Pero claro, el desplazamiento a Madrid le supone unos costes. Los asistentes, los que realmente pueden venir en esa semana, andamos rondando las 60 personas, que yo creo que está bien porque vienen de sitios como muy alejados y tienen la oportunidad de conocerse. También es importante, dentro de ese acto, damos la oportunidad a que uno de los graduados, en representación de todos, pues dé un poco las gracias a la universidad, lo que le ha supuesto la universidad para ellos, cómo han podido finalizar sus estudios, etcétera. Concretamente, este año la intervención corrió a cargo del graduado Javier Ávila. Y también completamos con una recepción por parte del profesorado. Este año le ha correspondido a la que fue la antigua secretaria de facultad, la profesora Mari Carmen Ortega. Y en cuanto a los perfiles, sí que, por ejemplo, hay una fotografía, se hace una fotografía de cada promoción en la escalera del edificio y comprobando la foto de la primera convocatoria a la de la sexta, efectivamente lo que decía. Es decir, se nota que ha bajado la edad de los graduados. Las primeras promociones eran gente que venía a la UNED para completar estudios que ya tenía previamente. Pero, sin embargo, ahora en estas promociones últimas hemos notado que viene más gente joven que elige la UNED como primera opción para hacer una carrera, no para completar otra, sino como primera carrera. Y yo creo que ese perfil va cambiando, aunque estas personas jóvenes, algunos cuando le comentan, dicen, hombre, es que yo no puedo costear el irme a una universidad presencial, pagar un colegio mayor y en cambio la UNED, como la tengo muy próxima al domicilio, pues puedo ayudar en el negocio familiar, puedo hacer alguna tarea laboral y lo voy compatibilizando. Y yo creo que esa tarea social, esa tarea académica de la UNED no se puede cambiar. Estamos hablando de una universidad pública. Una universidad pública que debe ocuparse de esos temas también. Efectivamente, una universidad como esta, como la UNED, que además es la única universidad, bueno, junto con la Menéndez Pelayo, pero en este caso una universidad nacional, pública, con esa proyección internacional y que depende directamente en este momento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. José Luis García Llamas, decano de la facultad. Me gustaría también un apunte sobre el tema de la metodología, porque recordamos de otras conversaciones, y lo hemos dicho en estos espacios de radio, su trayectoria, pues
que comenzó como estudiante, como alumno de la UNED, pero también pues ejerció como maestro, pedagogo, conoce en profundidad esta Universidad Nacional de Educación a Distancia y su metodología. Por eso me gustaría que nos hablase un poco de esos apoyos con los que cuenta el estudiante de la UNED. Claro, yo creo que comparar la época de estudiante de la UNED en el comienzo de los años 80 con la actualidad, la verdad que ha cambiado fundamental, radicalmente ha cambiado el propio sistema. Hay algunas cuestiones que se mantienen, que yo creo que es importante. Todo el tema de los centros asociados, que para nosotros en aquel momento era el punto de referencia de la UNED. El centro asociado, eso se mantiene, pero lo que está claro es que la metodología, los recursos de que disponemos son muy distintos. Yo, por ejemplo, de haber hecho ese recorrido, de haber venido desde la escuela a la universidad, claro, los cambios los vas apreciando poco a poco, pero desde que he asumido el cargo de decano, desde 2012 para acá, pues claro, realmente te das cuenta de la importancia que tiene la propia estructura de la universidad, fundamentalmente en dos ámbitos claros. Es decir, por un lado tenemos la sede central, donde los equipos docentes preparamos los materiales, las evaluaciones, atendemos a los estudiantes, pero por otro lado, tenemos la descentralización en los centros asociados, que con el Espacio Europeo de Educación Superior, los profesores tutores también participan no solo en la tutoría, como antiguamente, sino también en la propia evaluación. De hecho, una parte de la evaluación, lo que llamamos la evaluación continua, las pruebas de evaluación continua, las famosas PEC, son responsabilidad y son corregidas por los profesores tutores. De tal forma que ese triángulo estudiantes, profesores tutores, profesores de la sede central, hace que confluyamos en un espacio común en beneficio siempre del estudiante. Sí que hay que ser conscientes de que la tecnología ha ido cambiando, las plataformas han ido cambiando. Ahora mismo hay otros sistemas que antes no teníamos, por ejemplo, el sistema de videoclases, sistema de videoconferencias, todo lo que es la tecnología, pero tenemos que ser conscientes de que lo importante no es la tecnología es la herramienta que nos facilita el contacto con los estudiantes, que nos facilita la transferencia de los aprendizajes y que nos facilita pues todo lo que es la enseñanza, lo que es la docencia al profesorado. Pero lo importante son los contenidos. Y aquí hay que advertir a los estudiantes que a veces forman grupos paralelos fuera del sistema tradicional, fuera de las plataformas oficiales, crean sus propios grupos y generalmente a alguien se le ocurre hacer un resumen y estudian por ese resumen y no acuden a las fuentes originales. Cuando llegan al examen, después se encuentran con sorpresas. Entonces yo creo que todas las herramientas son interesantes, todas son positivas, pero el objetivo fundamental es poder atender bien al estudiante y facilitarle los procesos de la evaluación continua y que los sistemas pues se mejoren. Y sobre todo el tema del trabajo fin de grado, que es como la culminación, yo creo que ahí todavía tenemos que dar una vuelta porque muchos profesores creemos que no cumple el cometido según lo que debe ser el TFG. Yo creo que el TFG hay que mejorarlo, hay que buscar otras alternativas, otras propuestas, de tal forma que realmente sea la culminación de los estudios de grado. Ese trabajo fin de grado debe suponer que el estudiante ha llegado al final, ha estudiado todas las materias que le han correspondido y llega a elaborar un trabajo propio, original. Y entonces yo creo que eso hay que cuidarlo un poco más. Ahí están haciendo un esfuerzo los profesores de la sede central y los profesores tutores y bueno, también estudiantes que estén pensando en acercarse a la universidad, en realizar este tipo de estudios, pues lo primero que les sugerimos es que consulten esos, digamos, cursos de acogida, esos planes de acogida, que los tenemos también en MOOCs, en abierto, pero luego cada centro asociado suele tener su propio plan de acogida y, por supuesto, a través del COIE de la UNED, pues pueden ver cómo funciona esta universidad, cuál es la metodología, los recursos, las herramientas, para no perderse. Y, profesor García Llamas, hemos estado centrados en los grados y en esa
en esa primera aproximación a la universidad. Pero una vez que los estudiantes tienen un grado, muchos continúan sus estudios con los másteres universitarios. Me gustaría un comentario sobre esos másteres que ofrece la Facultad de Educación de la UNED. En general, yo creo que nuestra oferta es bastante completa en cuanto a los que son los másteres. Hay un máster que es una referencia dentro de la UNED y dentro del sistema educativo, que es el máster de formación del profesorado de enseñanza secundaria y bachillerato. Ese, claro, conduce a profesión regulada. Colaboran otras facultades y ese tiene una entidad propia y fundamental. Pero yo creo que al margen de ese, dirigido a unos colectivos que se van en el futuro a dedicar a la docencia en este nivel educativo, sí que hay otros másteres de interés para completar la formación. Yo creo que en la actualidad, hoy día, los másteres lo que sirven es para completar la formación que se le dan los grados y después, sobre todo, abrir nuevas perspectivas laborales. Por ejemplo, tenemos un máster que va hacia el campo de la investigación, innovación e investigación. ¿Esto qué les sirve? Pues para muchos estudiantes les sirve para aproximarse a lo que es la investigación en el campo educativo y a la vez le abre las posibilidades de acceder a los estudios de tercer ciclo, puesto que para acceder al doctorado se les va a pedir el grado más el máster. Otro interesante, por ejemplo, comunicación. El ámbito de la comunicación y de las redes es un máster que tiene muy buena acogida y que está funcionando muy bien dentro del ámbito de la era tecnológica. Otro es en el ámbito de la diversidad, de la atención a la diversidad de los estudiantes, que yo creo que es un campo interesante. El campo intercultural está también cubierto, la orientación profesional, puesto que la orientación educativa es una especialidad del máster de secundaria. En la facultad ofrecemos un máster en el campo de la orientación profesional, que también completa todas esas perspectivas. La intervención en contextos sociales también, y hay uno distinto a todos ellos, que es sobre la memoria crítica de la educación, donde participan 3 universidades, aunque está centralizado en la UNED, pero colaboran la Universidad de Alcalá y la Universidad Complutense. Yo creo que de alguna forma el ámbito de las áreas de conocimiento que configuramos la educación, yo creo que está bastante bien cubierto y el estudiante tiene la oportunidad de elegir aquel campo que más le interese desde la perspectiva de completar la formación y desde la perspectiva laboral. Además están totalmente vinculados pues con las distintas líneas que se ofrecen dentro del programa de doctorado en educación, un programa que, aunque está enmarcado dentro de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, pues está configurado en ese cuerpo docente por todos los profesores de la Facultad de Educación. Otra cuestión, muchas veces hemos hablado de FEDUCA, ese boletín de la Facultad de Educación, que siempre nos recuerda a Decano, pues que tiene un carácter como más, digamos, interno, más para la comunidad de la propia UNED, pero hay una revista científica que poco a poco se ha ido consolidando, yo creo que como un referente en el tema de la educación con letras mayúsculas. Es Educación 21, la revista científica que edita la Facultad de Educación de la UNED. Recordamos además que tiene este título desde su origen, hace muchos años. Efectivamente. Me gustaría que nos hablase también de la revista Educación 21 Decano, que, pues tradicionalmente, como está vinculada a la Facultad de Educación, la dirige el decano, aunque, pues hay siempre un equipo, en este caso encabezado por la profesora Marta Ruiz Corbella, que llevan el día a día y la dirección de la edición de la revista. Yo creo que fue un acierto que en el año 98, cuando estaba de decana la profesora Carmen Jiménez, denominar la revista Educación 21, puesto que estábamos a punto de comenzar ese siglo XXI. Creo que comparando el año 98 con el 2019, los cambios han sido sustanciales. Unos primeros años un poco de abrirse campo dentro del terreno de la educación, porque la verdad que hay muchas revistas, pero yo creo que a partir de los años 2003, 2005 empieza a consolidarse.
y a partir de 2010 en adelante es cuando alcanza los máximos niveles de exigencia dentro de lo que son los rankings de las revistas y dentro de la consideración que tienen estas revistas. Yo creo que un paso importante que dimos en este periodo de Canal nuestro ha sido tratar de desvincularlo directamente del decanato. Es decir, el decano es el director de la revista, pero hay un equipo editorial que se hace mediante un concurso público entre el profesorado permanente de la facultad. Y de hecho, el editor principal tiene que ser un profesor permanente de la facultad. Pero tienen autonomía en cuanto a funcionamiento. Por lo tanto, creo que eso ha contribuido no a montar un equipo profesional, porque no lo es, pero sí que un equipo semiprofesional donde contamos con colaboraciones externas muy importantes. Yo creo que también es importante ir modificando. De hecho, cuando hicimos esta propuesta, lo hacíamos que no coincidiera con el periodo de Canal, de tal forma que los 4 años más otros 4 no coincidan con la elección del decano. Es a mitad del mandato cuando se renueva el equipo editorial. Concretamente se renovó en el 2018, del 14 al 18, ha repetido el mismo grupo, pero cuando llegue el 2022 tendrán que cambiar, puesto que ya, de tal forma que haya más movilidad, más cambios. Y yo creo que ahí este equipo lo que ha consolidado la revista en sistemas de calidad, en la FECID, en todos los rankings. De hecho, es una de las pocas revistas dentro del JCR, Journal Citation Research. Y yo creo que eso es importante consolidarlo y sobre todo mantenerlo, porque a veces llegar, bueno, es complicado, pero yo creo que mantenerlo es aún más complicado. La incorporación dentro de ese equipo editorial de personas de otras universidades y de la directora de la biblioteca, creo que es importante, porque al principio era anual, pero desde hace varios años se sacan 2 números al año. Y la verdad que yo creo que es interesante a donde hemos llegado y que debemos luchar por mantenerlo y mantener ese prestigio que supone una revista JCR en la Facultad de Educación de la UNED. Decano, dentro de muy pocos meses me gustaría que volviésemos a estos micrófonos de la UNED y a estos programas de Radio Nacional de España para hacer un balance de esos años, porque pues han sido 2 mandatos, estamos pues prácticamente concluyendo ese segundo mandato y es un buen momento, yo creo, para hacer balance de todo lo que ha sucedido en estos años fundamentales para la educación, para la universidad y en especial para la Facultad de Educación de la UNED. La docencia, la investigación, la divulgación y la transferencia a la sociedad configuran la esencia de esta facultad y de esta universidad. En la Facultad de Educación se inscriben también pues cátedras UNESCO, de las que hoy pues no nos da tiempo a hablar, pero hacer una referencia, que una de ellas es sobre educación ambiental y desarrollo, la otra sobre la educación a distancia, y hay además distintos grupos de innovación docente y de investigación, así que pondremos un enlace para que cualquier persona interesada conozca más de cerca esta Facultad de Educación de la UNED, www.uned.es/educación. Muchísimas gracias, decano José Luis García Llamas. Hasta muy pronto. Muchas gracias y buenos días. Estés donde estés, UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, uned.es.